que el tema que nosotros vamos a ver se llama Simple Past Tense of Verb to Be. Significa el pasado simple del verbo to be, ¿verdad? ¿Qué significa el pasado simple del verbo to be? Fue o estuvo. Cuando nosotros decimos ella fue o ella estuvo. Nosotros fuimos o estuvimos, ¿verdad? Ella no fue o no estuvo, yo no fui o no estuve. Dice, el verbo to be in past es utilizado cuando hablamos de algo que ya pasó. Ejemplo, de algún lugar en el que estuvimos o de algo que fuimos. No podemos usar otro verbo que no sea el verbo to be en pasado. ¿Qué significa eso? Que no podemos decir yo he estado cocinando, yo estuve limpiando. Eso no nos funciona. O sea, no podemos utilizar otro verbo que no sea was o were, que significa el verbo to be, ningún otro. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a saber qué verbo to be utilizar? Dependiendo de los pronombres. Dice que she, he y... Ok, dice que I, she, he and it van a utilizar el mismo verbo to be, que sería was. O sea, estos cuatro van a trabajar con el mismo. Y estos tres que están aquí, que van a ser como los plurales, van a trabajar con were. Ejemplo, si yo quiero decir María estuvo en Panamá, yo voy a decir María was in Panamá. El was significa fue o estuvo. En este caso, María, ¿verdad? Yo fui, yo fui feliz. I was happy. O también, ¿qué significa? Yo estuve feliz, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Entonces, now we are going to see positive sentence, negative sentence, and questions. Vamos a ver oraciones positivas, negativas y preguntas. Dice que las primeras que nosotros vamos a ver serían positive sentence. ¿Cuáles son las positive sentence? Las positive sentence son oraciones positivas. Says that we are going to use one form. Vamos a utilizar una form o un process, right? Un proceso. Says that we need a pronoun. ¿Qué era el pronoun? Es el pronombre, pero también podemos utilizar un subject. Los subjects serían nombres, ¿verdad? Como que yo diga María, Felipe, David. Y también animales, ¿verdad? Como que yo diga mi perro estuvo enfermo. Entonces también podemos utilizar nombres y o un animal o una cosa. Ejemplo que ustedes me digan, mi casa estuvo fea por muchos años, ¿verdad? O sea, como que la remodelaron o como que ustedes digan, mi perro estuvo durmiendo, no, perdón, sería mi perro estuvo en la casa del vecino, ¿verdad? Entonces también podemos utilizar un animal o una cosa para hacer esta oración. Says, María was in my house yesterday. María estuvo en mi casa ayer. Ok, si ustedes ven aquí, tenemos que decir was. No podemos agregar were. ¿Por qué? Porque she, o sea, ella, trabaja con was. Pero si yo digo María y Carla, ya es diferente porque serían ellas, o sea, plural. Entonces ahí sí tendríamos que escribir were. María was in my house yesterday. María estuvo en mi casa ayer. I was in Texas. Yo estuve en Texas o yo fui a Texas, cualquiera de los dos. We work in the bank. Nosotros fuimos al banco o nosotros estuvimos en el banco. Ok, Stephanie fue a Grecia. Stephanie was in Grecia. Lo mismo, ella estuvo o ella fue a Grecia. Ejemplo que yo le diga aquí, mi gato, vamos a ver, mi gato
estuvo en el parque. Right? Mi gato estuvo en el parque. Entonces, ¿cómo haríamos esta oración en inglés? Vamos a ver, vamos a ver a quién le preguntamos. A Brandy. Brandy, ¿cómo harías esta oración, pero en inglés? La de mi gato estuvo en el parque. A ver si me va entendiendo. Igual cualquier cosa tienes el micrófono en silencio. Por aquello que me estés hablando. ¿Me escucha o no me escucha? Bueno, creo que no me escucha. Vamos a ver, Rachel. Sí, profe. ¿Cómo crearía usted esta oración? ¿Cómo cree usted que sería esta oración? Sería my cat was in the park. Exacto. My cat was in the park. Perfecto. Ok, mi gato estuvo en el parque. Exactamente así. Lo único que vamos a agregar es el verbo to be, ¿verdad? El único verbo que vamos a utilizar es was o were. Nada más, ningún otro verbo. Aquí sabemos que it era animal o cosa, ¿verdad? Entonces, por eso es que agregamos, por eso es que agregamos a mi gato was. Entonces, estas serían las oraciones positivas. Now we are going to see the negative sentence, ¿ok? Las oraciones negativas. Says, we are going to use a pronoun o person subject, ¿verdad? Aquí una persona, nombre o sujeto. The verb to be in past, el verbo to be in past, ahí se me olvidó escribir in past. Then we are going to write not, que significa no, ¿verdad? Y de último, el complement. Entonces, ¿cuál es la palabra que vamos a utilizar para identificar de una oración positiva y una negativa? El not que vamos a utilizar aquí. Después del verbo to be, siempre va a ir un not para que sea una oración negativa. Example, we are not in the party. Nosotros no estuvimos en la fiesta. They were not or weren't in my house. Ellos no estuvieron en mi casa. She was not in Palmares. Elena was not in Palmares. O sea, Elena no estuvo en Palmares. ¿Verdad? Podemos agregar cualquiera de los dos. Ustedes pueden decir was not o también pueden decir, vamos a ver si me deja escribirlo aquí, wasn't. ¿Verdad? Los dos significan lo mismo. Was not o wasn't. Igual aquí, were not o weren't. Cualquiera de los dos ustedes lo pueden utilizar de la misma manera que en nada nos va a afectar. ¿Ok? Ahora, creo que tienes una preguntita. Dime. No, profe. No, me salió que me estabas haciendo una consulta. Que levantó la mano. Bueno, vamos a ver si no era así. O seguro es que la tiene levantada desde la vez pasada, Aura. Por aquello. No sé, me salió que las tenías ahí. Está bien, no importa. Ok, entonces, chicos, como les comenté, tenemos la única diferencia entre un positive sentence y un negative sentence va a ser agregarle un not después del verbo to be para que así sea negativa. Podemos utilizar was not, que sería el auxiliar negativo, ¿verdad? De igual manera podemos utilizar wasn't, que los dos significan lo mismo. Lo que no podemos combinar es que si estamos hablando de un pronombre que sea plural, no podemos utilizar wasn't, ¿verdad? Sino weren't. Porque los plurales van con con were y los singulares con was.
Entonces, estos son los dos tipos de oraciones, ¿verdad? Ok, then we are going to see the questions. Esta parte de questions es muy importante. ¿Por qué? Vamos a ver dos tipos de preguntas. En el tipo de pregunta donde ustedes van a decir sí o no en la respuesta, ¿verdad? Como que yo le diga a no sé, a Marco. Marco, ¿estuvo usted en tal lugar? Y entonces él me va a decir sí o no. Sí, yo estuve, no, yo no estuve. Y el otro tipo de pregunta donde yo le voy a decir, ejemplo, ¿cuándo estuvo usted en tal lugar? ¿Verdad? O sea, ya no vamos a decir ni sí ni no, sino que vamos a dar información. Entonces, las primeras que vamos a ver serían yes, no questions, las que en las respuestas tienen sí o no. The form to create a question will be verb to be in past, right? Pronoun y el complement. Pronoun o subject y el complemento. Example. Was she in the school? ¿Verdad? Digamos que yo le pregunte a Marco. Marco, was Aura in the school? ¿Estuvo Aura en el colegio? ¿Verdad? Entonces Marco verá si me dice sí, ella estuvo. No, ella no estuvo. The question number 2 says, were you in your class? ¿Estuvo usted en su clase? ¿Verdad? Que yo le esté preguntando a Stephanie, Stephanie, ¿usted estuvo en su clase o no? ¿Verdad? Ella verá si me dice sí o no. Y the question number 3 says, were they in San Carlos? Como que yo le pregunte a no sé, se me ocurre, a Brandy, estuvieron Felipe y David en San Carlos. Entonces Brandy me dice, sí, ellos estuvieron. No, ellos no estuvieron, right? O sea, todos van a variar dependiendo del pronombre que utilicemos. We are going to see first short answer. Primero vamos a ver cómo responder de una manera corta. The short answer. Ok, says, cuando es respuesta corta, we are going to use yes or no, the person o the subject, and the verb to be. Ok, vamos a utilizar sí o no, la persona o el animal, la cosa, y después el verbo to be. Siempre, sea positivo o negativo. Es lo único que vamos a utilizar en las respuestas cortas. Dice, was she in the school? Entonces, la respuesta corta positiva sería, yes, she was in the school. Sería esto. Sí, perdón, solo sería, yes, she was. Que es como decir, sí, ella estuvo. Nada más. ¿Ves? No decimos en la escuela. Solo decimos, yes, she was. Y si fuera negativa, decimos, no, she wasn't o she was not. No, ella no estuvo. Y listo. Nada más. No tenemos que poner el complemento. The question number 2. Were you in the class? Yes, I was. Sí, yo estuve. No, I was not. No, yo no estuve. Igual. Si ustedes utilizan, chicos, recuerden que si en la pregunta dice you, en la respuesta siempre va a decir I, ¿verdad? You, I. Entonces, you trabaja con were, pero I, ¿con quién trabaja? Con was. Por eso fue que lo cambiamos aquí. And the last question says, were they in San Carlos? ¿Estuvieron ellos en San Carlos? Yes, they were. Sí, ellos estuvieron. No, they were not. No, ellos no estuvieron, right? Nada más. No utilizamos el complemento, que en este caso sería en San Carlos. No lo utilizamos porque eso es respuesta corta.